Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día todos los que estamos revisando esta videocápsula, ¿ok? Bienvenidos a nuestra videocápsula, nuestra grabación, material adicional a nuestra semana número 4 de trabajo de nuestro curso de Cálculo Integral o Matemáticas 2 a través de Universidad ICIMA Online. Bueno, chicos, este material busca reforzar la parte que analizamos en nuestra clase sabatina de semana 4. Como ustedes bien saben, estuvimos revisando la parte de integrales de funciones racionales. Entonces, lo primero que entendí en nuestra clase sabatina fue que una función racional es una función cuya regla de correspondencia va a ser una división de polinomios. ¿Ok? Y dependiendo de cómo se comporten los grados del polinomio numerador y del polinomio denominador, es como voy a poder saber cómo proceder con el cálculo de la integral. Recordarles también, chicos, que durante nuestra semana 3, en la reposición que se hizo, nosotros estuvimos analizando qué significa integrar. Integrar una función significa encontrar una familia de funciones antiderivadas que cuando tú derives, te regresan tu función primitiva, entendiendo que la función primitiva es la función que te están pidiendo integrar. Ok, bajo este supuesto, encontrar una antiderivada y después una familia de antiderivadas de funciones primitivas que son racionales se puede ejecutar a través de diversos modos, dependiendo de cómo se comporte el análisis, dependiendo de cómo se comporta el grado del polinomio numerador con respecto al grado del polinomio denominador. Nosotros estuvimos revisando ejemplos durante nuestra clase sabatina precisamente de integrales de funciones inversas trigonométricas, es decir, funciones que aparecían definidas en un recuadro y a partir del cual me decían, ¿quieres integrar esta función racional? Tu resultado es esta identidad trigonométrica. Entonces, recibían ese nombre porque el resultado involucraba identidades trigonométricas y las primitivas involucraban divisiones, una razón. ¿Ok? Acordémonos que una razón es una división. Entonces estamos realmente estudiando fracciones o razones, como quieran verlo. Entonces, esta videocápsula busca reforzar la primera parte. Entonces, la primera parte referente al método de Hermite. Ok, entonces voy a estar hablando de este método. Es un método que se utiliza para calcular la integral de funciones racionales. Entonces, hablando de este método, aparece en sus pantallas el material del que quiero hablarles. Vamos a hacer un ejemplo a través del método de Hermite. Este método no lo revisamos en nuestra clase sabatina porque es bastante denso, la explicación es muy densa, sin embargo, la práctica no lo es tanto. Y del hecho de que su tarea de semana número 4 evaluaba la parte de integrales inversas trigonométricas, fue que decidimos en nuestra clase sabatina abordar solamente ese material. El día de hoy, en esta videocápsula de semana número 4, vamos a abordar el método de Hermite. Entonces, tengo que entender que tengo métodos definidos para calcular integrales de funciones racionales, ¿ok? Entendiendo lo siguiente. Ya lo dije en la introducción, si tú tienes una función racional, lo que tienes es una función donde hay un polinomio de numerador y hay un polinomio como denominador. Si tú quieres calcular la integral de esta función con respecto de x, lo que vas a hacer es fijarte en los grados de tus polinomios. ¿Ok? Si el grado del polinomio numerador, si el grado del polinomio numerador, no sé si el grado del polinomio de arriba es más grande que el grado del polinomio de abajo, pensando que estos polinomios se encuentran en su mínima expresión, entonces podemos afirmar tranquilamente que el resultado de esta integral realmente es la integral del resultado de tu división. Esto al fin y al cabo es una división. Si tú puedes efectuar la división, efectúala. Eso realmente te va a ahorrar bastantes cuentas y siempre la puedes abordar siempre que el polinomio del numerador
tenga un grado mayor que el polinomio del denominador. Entonces uno se pregunta, ¿me estás diciendo que si el polinomio de arriba tiene grado más grande que el polinomio de abajo, divida e integre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el grado de tu denominador es más grande que el grado de tu numerador? Entonces, a partir de este supuesto es que nosotros tenemos el siguiente recuadro. ¿Ok? Si tu polinomio de abajo, si tu polinomio denominador tiene un grado más grande que el polinomio numerador, tú no vas a poder hacer la división. ¿Ok? No vas a poder hacerla y hay que generar métodos. Existen dos métodos básicos, el método de fracciones parciales y el método de Hermite. Este método de fracciones parciales es muy similar al método de fracciones parciales que nosotros vamos a revisar en semana 5. ¿Ok? Por eso es que no lo estoy metiendo en esta videocápsula. Me interesa analizar el método de Hermite. ¿Ok? Fracciones parciales lo dejamos para semana 5 porque es bastante similar al contenido sabatino de semana 5. ¿Ok? Entonces, ¿bajo qué condiciones puedo analizar el método de Hermite? Entonces, acuérdense que el objetivo es integrar una división de polinomios, pensando, pensando que no puedo hacer la división. Yo dije, la división la haces si el polinomio de arriba tiene grado mayor que el polinomio de abajo. Si ocurre eso, tú haz la división e integra. Si no ocurre, ¿qué hacemos? Es decir, que el grado del denominador sea más grande que el grado del numerador. Si esto ocurre es porque no puedes hacer la división. Entonces procedemos a ocupar el método de Hermite. El método de Hermite puede verse bastante difícil. Es muy denso en cuanto a la explicación, entonces no me voy a detener tanto en explicar el método para poder a lo mejor resolver los sistemas de ecuaciones, para poder resolver el desglose de las primitivas. Solamente vamos a ver la manera en la que lo podemos aplicar, ya que es un material bastante denso y la prueba de estar verificando que las igualdades son ciertas lleva toda una teoría. Estamos hablando, yo creo que de aproximadamente mínimo unas 5 páginas para explicar a detalle por qué es que el cociente de polinomios lo puedo expresar como una suma en esta forma, ¿ok? Pero es importante que Hermite ya nos da el resultado. Entonces, el método de Hermite me está diciendo que ya no me pregunte cómo es que él probó esto, sino que ya nada más lo aplique. Entonces, no me voy a detener a explicar de dónde salió esta igualdad, solamente la vamos a aplicar. Entonces, el método de Hermite lo voy a poder ocupar solamente cuando el grado del polinomio denominador es más grande que el grado del polinomio numerador y cuando el polinomio denominador tiene raíces complejas. ¿Qué significa que un polinomio tenga raíces? Las raíces de un polinomio son esos puntos en donde la igualdad se da con el cero. ¿Ok? Entonces, determinar una raíz de un polinomio se ejecuta de la siguiente forma. Vas a hacer una ecuación igualada con cero y vas a determinar los puntos para los cuales esta igualdad se cumple. Las raíces se obtienen de ese modo. Raíces de un polinomio significa igualar tu polinomio a cero y determinar los puntos X para los cuales esa igualdad se cumple. Entonces, si tú tienes tu polinomio denominador y resulta ser que las raíces de este polinomio son complejas, ¿qué significa que una raíz sea compleja? Significa que es imaginaria, que no pertenece a los números reales. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si el denominador tiene raíces complejas y no solamente tiene raíces complejas, sino que su grado es más grande que el grado del numerador, entonces aplicas el método de Hermite. Y el método de Hermite te dice que puedes expresar esa división de polinomios a través de una derivada de otros dos polinomios y a través de una suma de factores de grado 1 o de grado 2. ¿Ok? Donde el polinomio de abajo, el polinomio denominador, se ve precisamente como este producto de polinomios de grado 1 y este producto de polinomios de grado 2.
¿vale? Y donde interviene una derivada. En resumen, el método de Hermite dice lo siguiente. El polinomio denominador lo vamos a descomponer en factores, donde cada uno de esos factores va a ir rebajando su orden de multiplicidad. Es decir, que la potencia va bajando. Estas realmente son las raíces. Estas nos van a representar las raíces y tenemos que tener cuidado que la multiplicidad de las raíces vaya bajando. Si ustedes se dan cuenta, este polinomio va en descenso. Eso significa que las multiplicidades vayan bajando. Y teniendo en cuenta siempre que el polinomio de arriba tenga precisamente un grado menor que el polinomio de abajo. Entonces, bajo ese supuesto, vamos a poder aplicar el método de Hermite. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a resolver un ejemplo para que vean de qué manera lo podemos aplicar. Entonces, lo primero de lo que tengo que darme cuenta es si puedo aplicar el método de Hermite. Entonces, en este caso, me están mandando integrar la función 1 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado con respecto de x. ¿Quién es la función primitiva? Entonces, mi función primitiva es la que tengo que integrar. ¿Cuál es 1 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado? Entonces, me pregunto, bueno, ¿puedo aplicar el método de Hermite? ¿Sí o no? ¿Cuándo aplicas el método de Hermite? Cuando el polinomio de arriba tiene un grado menor que el polinomio de abajo. Entonces, en este caso, el polinomio denominador, este es el polinomio denominador, tiene de hecho es grado 4. Cuando nosotros desarrollamos este cuadrado, esto me va a quedar un polinomio de grado 4. Entonces, el grado del polinomio q de x, que es el denominador, es 4. Y el grado del polinomio numerador, que es 1, es 0. Y se cumple que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, estoy en buen camino para ocupar el método de Hermite. La otra condición que me dijeron es que el polinomio q de x, que se llama x cuadrada más 1 al cuadrado, verifique que tiene raíces complejas. Entonces, esa parte de la determinación de las raíces no la voy a determinar, digamos que manualmente, por el hecho que las videocápsulas no buscan ser sesiones completas, ¿ok? Entonces, tenemos, digamos, tenemos que distribuir el tiempo que tenemos en explicar, además que la parte de raíces es una parte que se ve en álgebra. Entonces, estoy suponiendo que ustedes conocen los métodos para poder determinar raíces, ¿vale? Entonces, les encargo bastante que revisen las raíces. Yo las voy a calcular a través de un software. Ok, entonces, necesito verificar que las raíces del polinomio de abajo sean complejas. Entonces, tengo que meter el polinomio de abajo. Entonces, el polinomio se llama x cuadrada más 1 y todo esto elevado a la 4. Este es el polinomio denominador. Le pido al software que lo capture y entonces me quedan como raíces las siguientes. Entonces, las raíces de este polinomio denominador me está diciendo que son y menos i. Esta parte de i me está diciendo que es una raíz compleja, no es un número real. Entonces, sí tiene. Me regreso al material que estoy compartiendo con ustedes, el material que estamos desarrollando, y entonces puedo tranquilamente continuar con la explicación. Ok, entonces ya verifiqué. El polinomio q de x, que es el polinomio denominador de mi función primitiva, realmente tiene raíces complejas. Entonces, q de x tiene raíces complejas. ¿Ok? Tiene raíces complejas y por lo tanto aplica el método de Hermite. Entonces, lo que estoy diciendo es que puedo aplicar el método de Hermite.
¿Y qué me dice el método de Hermite? Me dice que tome la primitiva y que la exprese a través de una derivada y a través de una forma específica, ¿ok? La que mencioné arriba. En este caso, la expresión me debería de quedar como la derivada de un polinomio de grado 2. Eso te lo dice el grado de acá. Entonces, necesito calcular la derivada con respecto de x de un polinomio de grado 1. El denominador tiene grado 2 y dijimos que siempre vamos bajando en la multiplicidad, es decir, que vamos descendiendo, ¿vale? Grado 2, grado 1. Entonces, necesito calcular la derivada con respecto de x de un polinomio de la siguiente forma. Y a este de aquí, por el método de Hermite, necesito sumarle precisamente este término. ¿Ok? Entonces, el método de Hermite me dice que encuentre los coeficientes para los cuales mi función primitiva se iguale a esta parte. Necesito calcular la derivada de esta función. Si regreso a mi curso precisamente de cálculo diferencial, ¿cómo se calcula la derivada de un cociente? Me dijeron que era el de abajo, que en este caso es x cuadrada más 1, multiplicado por la derivada del de arriba. Todo con respecto de x. La derivada de este de aquí es solamente a. Restado con el de arriba multiplicado por la derivada del de abajo, es decir, por 2x. Y todo esto sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Ok, entonces esta derivada se llama así. Y tengo que mi función primitiva es igual, entonces lo que tengo es que 1 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado, que es mi función primitiva, debe de ser exactamente lo mismo que esta derivada que acabo de calcular aquí, que si reduzco, voy a reducir un poco esta derivada, es igual a ax cuadrada más a menos 2a cuadrada, ax cuadrada más menos 2bx sobre x cuadrada más 1 al cuadrado, ¿ok? Más el término que me da el método de Hermite sobre x cuadrada más 1. Y entonces, continúo acá abajo. Tengo ax cuadrada más a menos 2ax cuadrada. Lo que yo tengo entonces es menos ax cuadrada más a menos 2bx sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces con esto más ax más b sobre x cuadrada más 1. Ahora, lo que tengo que hacer es determinar los coeficientes que me llevan a esa desigualdad. ¿Ok? Entonces, el objetivo ahora es encontrar estas incógnitas. ¿Quién es A? ¿Quién es este coeficiente? ¿Quién es este coeficiente? ¿Quién es B? ¿Y quién es B mayúscula? ¿Ok? Entonces, de esta igualdad que yo ya tengo de este de aquí con este de acá, lo que yo puedo hacer tranquilamente es resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que esté dado por la siguiente forma. Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente aparece un 1. Eso quiere decir que todos los coeficientes que involucren una x deberían de ser iguales a 0. ¿Ok? Y el único que me va a quedar igual a 1 es precisamente la parte que no tiene variables, de que no tiene la x. Entonces, bajo este supuesto, puedo generar el siguiente sistema de ecuaciones. Tengo que A debe de ser 0, que menos A más B debe de ser 0, que 0 debe de ser igual a menos 2B más A, y tendría que A más B debe de ser igual a 1. ¿Ok?
Y de este sistema de ecuaciones que obtuve al relacionar esta igualdad, obtengo lo siguiente. Entonces a esta de acá la llamo ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Como la ecuación 1 me está diciendo que A es 0, la puedo sustituir en esta de acá. Entonces lo que tengo es que 0 es lo mismo que menos 2 veces B más 0. Esto de aquí me implica entonces que la B valga 0. Entonces ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Ahora, tengo también que de la ecuación 2, ahora voy a ocupar la ecuación 2. Entonces de la ecuación 2 tengo que menos A es igual a menos B. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Menos A va a ser igual a menos B. Esto implica que A tenga que ser igual a B si yo multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad. Pero si A es igual a B, entonces de la ecuación 4 yo tengo que 2B es igual a 1. Y de aquí implico que B es igual a 1 medio. Entonces ya tengo A grande, B chica, y me falta solucionar A igual a A pequeña, pero A pequeña es B y B vale 1 medio, entonces A vale 1 medio. Entonces ya resolví el sistema de ecuaciones. Tengo entonces que A es 1 medio, B es 0, A grande es 0 y B grande es 1 medio. Y ahora sustituyo en la igualdad que me da la formulita de Hermite. Entonces, la formulita de Hermite me decía, tu función primitiva es lo mismo que tu derivada. ¿Ok? Entonces, antes de que la expresara, aquí arriba, déjenme lo remarco con un color. Acá arriba, antes que desarrollara la derivada, aquí había dicho que la función primitiva era mi derivada más esta expresión. ¿Ok? Ya tengo los valores de A, ya tengo el valor de E, de B, y entonces puedo sustituir en esta parte de acá. ¿Esto qué me implica? Lo que me está implicando es lo siguiente. Tengo entonces que esta de aquí es exactamente lo mismo que la derivada de A x más B, es decir, de 1 medio de x más 0 sobre x cuadrada más 1 con respecto de x, más a grande que vale 0, x más b que vale 1 medio, sobre x cuadrada más 1. Y esto de aquí entonces me permite hacer lo siguiente. Si tú quieres calcular la integral, calcula la integral a esta suma. Y ocupo propiedades de integrales. Entonces esto de aquí me lleva a lo siguiente. Me lleva a que la derivada de una integral me regresa a mi primitiva. Esto es 1 medio de x sobre x cuadrada más 1. Y esta parte saco el 1 medio de la integral y me queda dx con respecto a x cuadrada más 1. Entonces, acabo de simplificar bastante la integral. El objetivo era determinar la integral de 1 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado con respecto de x. Y ahora de esta parte lo que tengo es lo siguiente. Le puedo colocar un 1 aquí y hacer la división. Y esto me quedaría x medio sobre x cuadrada más 1. Eso de ahí me queda x sobre 2 que multiplica a x cuadrada más 1. Y esto ya es independiente, esto ya no depende de la integral, más 1 medio de esta integral. Pero si me voy a las formulitas precisamente de funciones inversas trigonométricas que revisamos en semana número 4, me voy a dar cuenta que esta integral de aquí tiene una respuesta inmediata. Entonces la integral de aquí es 1 medio
del arco tangente de X. ¿Ok? Y esto con su respectiva constante de integración. Y este de aquí pasa como está porque ya no depende de una integral. Entonces, eso me lleva a que la solución final de mi integral sea lo que aparece en pantalla. Entonces, a modo de conclusión, déjenme señalo aquí la respuesta. Esta de acá me da esta y esta de acá pasa como está. Entonces, antes de concluir, permítanme de manera súper rápido reescribir esta integral. El resultado entonces quedaría la integral de 1 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado de x es exactamente lo mismo que x sobre 2x cuadrada más 1 sumada con el arco tangente de x sobre 2 sumado con una constante de integración. Entonces, con esta parte terminamos el ejemplo de la aplicación del método de Hermite. A modo de resumen, el método de Hermite lo que me está indicando es que me va a ayudar, es un método que puedo aplicar para calcular integrales de funciones racionales que cumplen que el grado del polinomio denominador sea estrictamente mayor que el grado del polinomio numerador. Que el polinomio denominador tenga raíces complejas y todo esto a partir de la expresión del método de Hermite. El objetivo es llevar la primitiva a una suma de funciones con multiplicidades que vayan descendiendo y que involucre una derivada. Ya que pudiste expresar tu función primitiva como esa suma precisamente que te da el método de Hermite, ahora hay que resolver un sistema de ecuaciones para poder encontrar los valores de los coeficientes involucrados. En este caso era la A grande, A pequeña, B grande y B pequeña. Ya que encontraste esos valores, regrésate a la fórmula de Hermite, en la que expresaste tu primitiva en igualdad con la expresión que da Hermite. Sustituye los valores que encontraste y aplica la integral. ¿Cuál es el beneficio del método de Hermite? Que al final tú calculas la integral de una derivada sumado con la integral de una expresión que ya debería de ser más sencilla. En este caso calculamos integral de derivada, nos regresa a la función y ya nos deshicimos de un factor que nos estaba impidiendo actuar desde un principio y lo está sumando con la integral de una función que debería de ser de principio mucho más sencilla de calcular, como fue el ejemplo de esta integral que resultó inversa trigonométrica, que nos dio como resultado el arco tangente. Entonces, es un método un poco largo, un método, digamos que muy útil cuando cumplimos con las condiciones que pide el método. En semana 5 vamos a estar analizando el método de fracciones parciales, que es muy similar al método que viene en semana 4, llamado de fracciones también, ¿ok? Entonces, la parte referente a integrales de funciones racionales la vamos a seguir abordando en semana 5 mediante el método de fracciones parciales. Este método es bastante bueno, pero tiene sus restricciones. Entonces, seguramente en la próxima videocápsula vamos a estar hablando de cómo integrar fracciones parciales. Y en esencia es lo mismo. Va a resultar ser que me va a tocar determinar coeficientes a partir de igualdades de una descomposición de mi función primitiva. Muy bien, chicos, espero que haya sido de bastante utilidad esta videocápsula para ustedes. Me despido y les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra próxima sesión sabatina o durante nuestra próxima videocápsula. Mucha suerte, chicos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.